Bueno, en este programa vamos a contestar algunas preguntas de los televidentes. Nos han mandado a la web preguntas sobre qué es el glaucoma, qué problemas qué se ocasiona o qué ocasiona el ojo seco. Vamos a informar sobre eso y vamos a hablar también de que estamos muy próximos a las futuras vacaciones y bueno, vamos a ver la importancia de tener un buen anteojo para poder resolver o estar cómodos en nuestras situaciones, en las diferentes situaciones de visión. No se vayan, ya comenzamos para verte mejor. Respondiendo a las preguntas que llegaron a nuestra web, vamos a pasar un video explicativo acerca del glaucoma. Primero de todo, para hablar de glaucoma tenemos que hablar del nervio óptico. Básicamente es una enfermedad del nervio óptico. Son un grupo de enfermedades diferentes, no todas tienen la misma causa, ni se comportan por igual, pero lo que tienen en común es que todas afectan el nervio óptico. Y como consecuencia de este daño en el nervio óptico se produce una pérdida del campo visual. El campo visual, como todos saben, es la visión que tenemos periférica de todo lo que nos rodea alrededor y que se va perdiendo en los pacientes con glaucoma hasta, en caso de no tratarse o de diagnosticarse demasiado tarde, perder por completo la visión. En el mundo se afectan más de 60 millones de personas por esta patología y más de 6 millones están ciegos por esta enfermedad, lo cual nos da una idea de la importancia que tiene esta enfermedad. Realmente es una enfermedad muy prevalente, muy infradiagnosticada, hay mucha gente que no sabe esta enfermedad y en España tenemos más de 1 millón de personas que padecen esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que la mitad de ellos, lo cual es muy importante, son 500.000 personas en España, no saben que tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no da síntomas hasta estar muy avanzada y el paciente muchas veces no sabe explicar muy bien qué es lo que le pasa. Se puede confundir muchas veces con cataratas, se puede confundir con otras enfermedades del ojo y no realmente detectar el problema en realidad, que es un problema del nervio óptico. ¿Pero qué es el nervio óptico? Hemos dicho que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Pues el nervio óptico es esta estructura que mostramos aquí. Esto es el nervio óptico y es una estructura que parte de la retina y que está formado por 1 millón de fibras nerviosas retinianas que recogen toda la información de la luz y de las imágenes que vemos en la retina y la transmite al cerebro para de que de esta manera el cerebro pueda interpretarla y pueda darnos la imagen visual que nosotros adquirimos y que nosotros vemos. ¿Y qué ocurre en el glaucoma? Pues en el glaucoma todas estas fibras nerviosas de la retina que se acumulan en el nervio óptico desaparecen y se forma un agujero en el nervio óptico. Como podéis ver, este es un nervio de un paciente con glaucoma en el que realmente hay una zona blanca en el centro. ¿Por qué? Porque ahí no hay fibras. Realmente faltan muchas fibras en el centro de este nervio óptico y por eso tiene ese aspecto blanquecino, no sonrosado como tiene el borde del nervio óptico, como podéis ver aquí, en el que tiene un aspecto más sonrosado y es la zona en la que todavía queda alguna fibra residual. Aquí podemos ver con mayor exactitud lo que es un nervio óptico normal, como hemos visto ese aspecto sonrosado en el que el agujerito central es muy pequeño y cómo se ve un nervio con glaucoma. Un agujero central mucho más grande, con una palidez mucho más marcada, un aspecto mucho más blanquecino en el nervio óptico porque ya casi no quedan fibras nerviosas en este nervio. Aquí podemos ver con este esquema la diferencia que hay en cuanto a la excavación, lo que es la excavación, lo que es el agujero, que nosotros llamamos excavación, pero que realmente es un agujerito que se ve en el nervio óptico y cómo va aumentando de estar prácticamente normal en este paciente que no tiene glaucoma, en el que tiene una excavación central de más o menos 1/3 parte, como mucho, del nervio óptico, a mostrar esta imagen en el que prácticamente ocupa la totalidad del nervio óptico. El paciente de la izquierda va a tener una visión normal, un campo visual normal, y el paciente de la derecha va a tener un campo visual muy afectado porque ya ha perdido muchas fibras nerviosas. Pero ¿quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad? ¿Quiénes son los que más se tienen que visitar? Pues básicamente es una enfermedad que va aumentando con la edad. Por debajo de los 40 años es muy poco frecuente que haya glaucoma. Hay algunas formas que luego comentaremos, que son el glaucoma congénito, el glaucoma juvenil, que se dan en personas más jóvenes, pero son muy poco frecuentes. La mayoría de los glaucomas aparecen a partir de los 40 años y, sobre todo, a partir de los 60 años. A partir de los 40 años empieza la gráfica a aumentar, el índice de casos de glaucoma, y esto va creciendo de forma exponencial durante toda la vida, hasta que los pacientes de 80-90 años tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar glaucoma.
Los pacientes de raza negra no solo tienen más riesgo de glaucoma, sino también glaucomas más agresivos y más difíciles de tratar porque no responden a la cirugía. Los pacientes con familiares que han padecido glaucoma son pacientes también con mucho más riesgo porque hay una predisposición genética muy importante en los familiares de pacientes afectos a desarrollar esta enfermedad. De ello la importancia de que los familiares se revisen la visión, se revisen la tensión, se revisen el nervio óptico para descartar la enfermedad a tiempo. Y lo que es muy importante también, y que algunas personas pueden pensar que es lo mismo hablar de presión intraocular que hablar de glaucoma. Esto no es así. Ya hemos dicho que el glaucoma es la enfermedad del nervio óptico, pero sí que es verdad que la presión intraocular es el factor de riesgo más importante. Es poco frecuente, aunque no es del todo cierto, que haya glaucoma sin presión intraocular alta. Sí que es verdad que los pacientes con presiones más altas tienen más riesgo de desarrollar glaucoma, pero también nos encontramos con algunos pacientes con presiones normales y que desarrollan glaucoma. Pero, como hemos visto en esta diapositiva, la presión intraocular alta solo es un factor de riesgo. No es necesario tener la tensión alta para tener glaucoma, ni es necesario tener glaucoma si se tiene la tensión alta. ¿Y qué enfermedades de los ojos aumentan el riesgo? Realmente hay muchas enfermedades de los ojos que aumentan el riesgo de tener glaucoma. La miopía alta es un factor de riesgo muy, muy importante. Hay muchos pacientes, más de un 25% en algunos estudios, con miopía alta que pueden desarrollar glaucoma. Estamos hablando de que casi 1 de cada 4 pacientes con miopías altas podría desarrollar esta enfermedad. O sea que ya hablamos de una incidencia muy, muy alta. De ahí la importancia de que los miopes altos, estén o no estén operados de cataratas, de miopía, de cirugía refractiva, etcétera, hagan revisiones siempre porque siempre mantienen ese riesgo. No por el hecho de estar operados, el riesgo desaparece. La uveitis, que es una inflamación del ojo, también son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar glaucoma porque se provocan cicatrices que hacen que el líquido que tenemos dentro del ojo, el humor acuoso, no pueda salir con facilidad y pueda subir la tensión. Los golpes, los traumatismos en el ojo, traumatismos con hemorragias internas, golpes importantes con pelotas de golf, por ejemplo, que son golpes muy, muy, muy fuertes, pueden provocar un aumento de la presión intraocular y después desarrollar un glaucoma. Además, los pacientes con diabetes, pero ya con una retinopatía diabética proliferativa, es decir, con diabetes muy severas, con afectaciones del ojo muy fuertes, pueden tener otros tipos de glaucoma que después comentaremos que son de muy difícil manejo y que requieren casi siempre cirugía. Por el mismo motivo, las trombosis de la retina. Había algún paciente por aquí mío que ha tenido alguna trombosis en la retina y después ha desarrollado glaucoma. Realmente por la misma causa, pueden provocar unos tipos de glaucoma diferentes y de muy difícil manejo si no es con cirugía. Pero los tipos de glaucoma más frecuentes son estos que mostramos aquí. El más frecuente es el primero de todos, el glaucoma de ángulo abierto. Por los pacientes miopes, los pacientes no miopes, la mayoría de los pacientes tienen el ángulo abierto y es el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente y el crónico que hablamos, ¿no? El glaucoma crónico. Pero existe también el glaucoma de ángulo cerrado. Ahora comentaremos las diferencias. Evidentemente la diferencia está en que en unos pacientes el ángulo está abierto y en el otro está cerrado. Luego comentaremos qué quiere decir esto del ángulo abierto. Como he comentado antes, hay glaucomas congénitos, glaucomas de niños, de bebés, que muchos de ellos ya nacen con la enfermedad, otros la desarrollan en los primeros meses de vida. Glaucomas de presión normal en los cuales no hay presión intraocular alta, nunca encontramos presiones por encima de 21, que es el nivel normal de la tensión. Y hay glaucomas secundarios y otras patologías. El glaucoma pseudofoliativo, en el que se forma una caspita que obstruye la salida de líquido del ojo, también y que hace subir la tensión. El glaucoma pigmentario, en el que el pigmento del propio iris, de lo que es la zona de color del ojo, obstruye también la salida de líquido y también hace subir la tensión. Y el glaucoma neovascular, que es el que hemos comentado de los diabéticos y de los pacientes con trombosis, en el que se crean unos vasos anómalos que también obstruyen la salida de humor acuoso y hacen que suba la tensión del ojo. Es lo que os comentaba antes del ángulo abierto y ángulo cerrado. En el ojo tenemos una estructura que es el cuerpo ciliar, que forma líquido. El líquido se llama humor acuoso. Este líquido se forma aquí, pasa a nivel de la pupila al espacio de la cámara anterior, al nivel del iris, y de aquí se elimina por esta estructura que es el ángulo camerular. Este ángulo se encuentra abierto en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto y cerrado en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Esto es lo que va a diferenciar estos dos tipos de glaucoma. Este es el glaucoma pseudofoliativo que os comentaba. No sé si veis aquí en esta imagen que aquí se ven como unas montañitas. En realidad estas montañitas están formadas por la caspita que se desprende de los pacientes con pseudofoliación y esa caspa, además de depositarse aquí, que esto es la lente, es el cristalino, se deposita también en el ángulo y hace que este se obstruya y la presión suba y como consecuencia el nervio óptico se pueda dañar. Es otro tipo de glaucoma, el glaucoma pigmentario. Esta pupila, como podéis ver que está aquí en el centro, tiene estas zonas rojas porque realmente la luz pasa a través de ellas. ¿Por qué? Porque se ha perdido mucho pigmento. Entonces esta zona es transparente. Pasa la luz por eso, porque es una zona que no tiene iris. ¿Y dónde se acumula ese pigmento? Pues aquí, como veis, esta banda oscura que se ve aquí,
toda esta línea marrón oscura, es el pigmento que se ha soltado del iris, se ha depositado en el ángulo, ha cerrado esta estructura y ha hecho que la presión intraocular suba y que se pueda desenvolupar un glaucoma. Y este es el glaucoma neovascular que os comentaba antes de los diabéticos, los pacientes con trombosis. Todos estos vasos aquí que se ven, todas estas venitas, en realidad son vasos anómalos que no deberían por qué estar aquí y que lo que hacen es que crecen alrededor del iris. De aquí se van al ángulo, que el ángulo está aquí, justo en el borde entre la córnea y la esclera, está aquí el ángulo, y realmente lo que hacen esos vasos al crecer es obstruir la salida y de igual manera aumentar la presión intraocular. Después de la pausa seguimos con más para verte mejor. Gift Card, el regalo perfecto. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por intermedio del teléfono que figura en pantalla o bien ingresar a nuestra página web. Allí hay una ficha de contacto donde usted puede volcar sus dudas, sus preguntas, los temas que quiere que se traten en el programa. Si usted también quiere ver el programa por la web, también lo puede hacer. En nuestra página web están todos los links con las empresas que trabajamos. Allí usted podrá ver las colecciones completas, tanto de armazones como de anteojo para sol, y entonces podrá tener una idea aproximada de los modelos que se usan, qué es lo que más o menos le gusta, para tener usted, antes de llegar a nuestros locales, de tener ya una idea más segura de lo que a usted le gusta o el anteojo que se identifica con su personalidad. También, tenemos nuestro Facebook. Allí usted, haciéndose fan de nuestro Facebook, va a encontrar día a día todas las novedades, las promociones, los diferentes planes de pago que tenemos y los convenios que estamos permanentemente negociando para poder tener muy buenas condiciones y ventajosas condiciones para precisamente ustedes, los clientes, que son los que tienen que comprar y que necesitan tener la mejor condición. Después de la pausa seguimos con más para verte mejor. No corra riesgos, asegure su anteojo recetado con el respaldo de La Meridional, compañía de seguros. Nuestro laboratorio Optovisión Sociedad Anónima cuenta con tecnología CNC, control numérico computarizado, de origen alemán, considerados los mejores del mundo para el generado, tallado, que se realiza obteniendo los parámetros que indica la computadora y pulido, terminación de lentes oftálmicas a través de moldes especiales y líquidos determinados. Todo esto brinda velocidad, calidad y precisión únicas en el acabado de las mismas. Wake up everyone. Tecni Óptica, anteojos de grandes marcas internacionales y también las mejores opciones nacionales. Laboratorio de contactología. Si querés que tus anteojos provoquen miradas, elegí Tecni Óptica. Siguiendo con las preguntas o respondiendo a las preguntas que nos han hecho los televidentes, vamos a hablar de qué efecto tiene o de qué se trata el ojo seco.
molestias inespecíficas. Hay pacientes que refieren sequedad en los ojos, otros tienen escozor, sensación de arenilla, de tener algo dentro, un roce. Son molestias que cada paciente define de una manera diferente, pero que en general lo que hacen es afectar a la calidad visual y que en muchos pacientes empeoran a lo largo del día. Algo característico de los pacientes con síndrome de ojo seco es que a menudo van cerrando los ojos o parpadeando muy a menudo porque notan que así mejoran sus síntomas. Son muchas las causas o las situaciones que pueden producir un ojo seco, pero básicamente se podrían agrupar en dos grandes categorías. La primera es la de aquellos pacientes en los que no hay producción de lágrima. Cuando la glándula no produce suficiente cantidad de lágrima, evidentemente hay una mala lubricación y se producen síntomas de ojo seco. Y el otro grupo sería el de pacientes que, aun teniendo una producción adecuada de lágrima, tienen una calidad inadecuada, tienen una lágrima inestable que se evapora precozmente, y al evaporarse precozmente la situación que desencadena es la misma, hay una sequedad en la superficie ocular. Pues la más frecuente, la utilización de ordenadores, pantallas de ordenador, televisiones, lectura, trabajos de precisión. En todas esas situaciones parpadeamos menos veces por minuto y ahí se favorece la evaporación de la lágrima. También la exposición a aire acondicionado, a calefacción, entrar en grandes superficies, en aeropuertos, en salas de cine. Otras causas que pueden producir el ojo seco de manera más continuada, más crónica, pues alteraciones hormonales. También es muy frecuente encontrar pacientes, sobre todo mujeres en la época de la menopausia, posmenopausia, que por una serie de alteraciones hormonales presentan también una sequedad ocular, un síndrome de ojo seco. Es importante que cuando se trabaja muchas horas con el ordenador la pantalla esté por debajo de la altura de visión de nuestros ojos, para así disminuir la hendidura palpebral y disminuir esa evaporación. Es molesta, puede ser más o menos molesta, pero no suele producir lesiones severas a nivel de la superficie ocular que puedan comprometer la visión de manera permanente. Las lágrimas artificiales son un tratamiento sustitutivo de la lágrima. No tiene una composición idéntica a la de la lágrima, pero sí que se acerca cada vez más, cada vez tenemos lágrimas de mejor calidad que pueden ayudar a hidratar y a lubricar la superficie ocular. Unas son las que llevan conservantes, normalmente son colirios para multidosis, y para evitar la contaminación del producto, los laboratorios añaden un conservante que evita esa contaminación, pero que si se utiliza con mucha frecuencia puede acabar irritando y siendo tóxico para la superficie ocular. De manera que aquellos pacientes con ojo seco ocasional pueden utilizar este tipo de lágrimas sin ningún problema, pero aquellos pacientes que precisan de más de 3-4 veces al día y a diario deberían utilizar lágrimas artificiales sin conservantes. El problema en el manejo de la lágrima artificial suele ser más por defecto que por exceso. El exceso de lágrima nunca supone un problema, hidrata más el ojo y el ojo no se acostumbra a un exceso de lágrima. Aquellos pacientes que con una lágrima artificial con elevada frecuencia no mejora lo suficiente, debe acudir al oftalmólogo para que se valore su caso, porque sí que es cierto que hay pacientes que precisan de otros tratamientos. Estamos próximos a las vacaciones y bueno, mucha gente habrá decidido qué destino ir, otros dirán, bueno, tomamos el auto y nos vamos a recorrer los hermosos lugares que tiene nuestro país. En cualquiera de las dos situaciones es importante contar con un muy buen anteojo. Para sol, aquellos que no necesitan anteojos para poder ver, y sobre todo en aquellos que utilizan anteojos para poder ver, es también importante tener un anteojo para sol con graduación para que pueda manejar y estar protegido de radiación ultravioleta y tener también su corrección para poder ver bien de lejos. Esto es muy importante a la hora de manejar, porque no es lo mismo usar cualquier anteojo que no tenga una lente totalmente neutra a usar un anteojo con una lente de calidad, ni hablar con las lentes que tienen tratamientos, por ejemplo polarizados, que eso sería lo óptimo, tener una lente polarizada para poder manejar sobre todo tantas horas cuando uno sale de viaje y bueno, quiere ponerle horas al volante. La fatiga visual es importante, y si uno está bien protegido con una lente polarizada, va a poder estar confortable muchas más horas, inclusive cuando usted termina su hora de manejo, que decir, bueno, ya llegamos o vamos a descansar, va a notar que sus ojos están relajados y están descansados. Esto es lo más importante a la hora de elegir un anteojo para sol. Recuerde, hoy por hoy tenemos inclusive lentes polarizadas también que podemos hacer con la graduación que necesitamos,
Para eso es imprescindible, lógicamente, contar con la receta del oftalmólogo y después visitar a su óptico de confianza, que va a ser él el que le va a orientar acerca de las diferentes lentes que hay en el mercado y las posibilidades que tiene para hacer el anteojo con su corrección y poder estar al aire libre confortablemente y viendo perfectamente. Espero que estos datos que le he dado le hayan sido de utilidad y recuerde, es muy importante contar con un muy buen anteojo a la hora de estar al volante, porque va a estar mucho más relajado, va a terminar sus horas de manejo perfectamente, y esto realmente es muy importante a la hora de que da también mucha seguridad, ya que usted, como por ejemplo una lente polarizada, cuando el sol da de frente, usted ve perfectamente, o sea, no está deslumbrado, va a ver todo lo que pasa a su alrededor, inclusive la diferencia entre una lente polarizada y una lente que no lo es. En situaciones extremas usted ve a la gente que se cruza, ve a una bicicleta que está al borde del camino, mientras que con una lente tradicional quizás por el deslumbramiento no la vea. Esto es muy importante, recuerde esto, porque como seguridad es muy importante contar con una lente polarizada a la hora de manejar. Seguimos después de la pausa comercial. No funny business. You already are. Tecnióptica presenta su Gift Card, una tarjeta de regalos prepaga con el monto de dinero que vos quieras. Le regalás la tarjeta Gift Card y deja que elija su regalo en Tecnióptica. Anteojos de sol, recetados y lentes de contacto.
Bueno, yo sé que hoy es un día muy especial, les deseo que realmente sientan ese día en sus corazones y los felicito por cumplir 40 años. Tecnióptica, feliz cumpleaños. www.tecnioptica.com. Si tiene que hacer un regalo y bueno, decidió regalar un anteojo, o bueno, quizás quiso cambiarle el look a un familiar o a su padre, a su madre, y quiere regalarle un armazón para que se haga su receta, te contamos con un instrumento muy práctico y muy fácil de usar, que es nuestra gift card. Usted va a cualquier otro negocios, carga una tarjeta de regalo con el importe que usted quiera regalar, o pregunta más o menos el presupuesto que va a necesitar para un armazón o para un anteojo para sol, y lo que usted quiera invertir en ese regalo, y compra esa tarjeta y se la regala a la persona, y esta persona va a cualquiera de otros locales y elige lo que le gusta y la utiliza como medio de pago. Realmente es una forma muy práctica de hacer un regalo. Le evita a uno los problemas, a veces, bueno, sí problemas, pero no saber qué regalar o qué armazón o qué forma, porque realmente el anteojo hay que probarlo para poder que el anteojo quede bien, correctamente, el tamaño, la forma, de acuerdo a la forma de la cara, de acuerdo al color de la piel, el color del cabello. O sea, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un anteojo, y es muy importante que esté la persona ahí delante. Por eso le recomendamos nuestra gift card para hacer cualquier regalo. Seguimos después de la pausa. Cool Vision, exclusivamente en locales Tecnióptica. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Como siempre les recomiendo, es muy importante, si usted ya está teniendo problemas para ver la letra pequeña, le ha llegado la presbicia, esto no se cura, usted va a tener que usar anteojos de ahora en más para poder ver de cerca, y esto es muy importante, el primer anteojo. Por eso, imprescindible la visita al oftalmólogo, la primera consulta con el oftalmólogo. Lo mismo si tiene hijos pequeños y nunca lo llevó al oftalmólogo, llévelo para la primera consulta para ver si tiene un problema visual o no, así ya se queda tranquilo. Recuerde tomarse la presión ocular, porque el glaucoma no presenta síntomas y lo llaman la ceguera silenciosa. Muy importante tener en cuenta esto a la hora de tener que hacer su anteojo. No, si usted no tiene problemas para ver la letra pequeña, no use cualquier anteojo, no piense que esto es un mal pasajero, porque la presbicia llegó para quedarse y va a tener que usar anteojos de aquí en más. Y como le decía, es muy importante su primer anteojo. Les agradezco los mails, los llamados, gracias por estar, y los espero la próxima semana para verte mejor. Thank you.